La palabra de Dios nos proporciona muchísima revelación, y dicha revelación siempre tiene que ver con la belleza de Jesús. En esta enseñanza vamos a descubrir un aspecto más de su belleza al ver que Jesús es nuestro diezmo. Jesús no es solo nuestro diezmo, sino también nuestra primicia. El aspecto que vamos a considerar hoy en relación a la belleza de Jesús es que Él es la dádiva de Dios para toda la humanidad. Alabado sea el Señor. Lo que vamos a descubrir va a hacer que nos enamoremos aún más de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Nosotros como iglesia local somos como una familia numerosa. Uno de los temas importantes que atañen a cada familia son las finanzas, ¿verdad? Por esa razón vamos a tratar este tema hoy y para eso vamos a volver a leer el pasaje que estuvimos considerando en la enseñanza anterior. Este se encuentra en el libro de Tercera de Juan, versículo 2. El libro de Tercera de Juan tiene solo un capítulo. Allí leemos: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estas son las palabras que el apóstol Juan pronunció en su oración a favor de Gallo. El término desear aquí, en el idioma griego original, es sinónimo de orar, pero aunque esto es una oración para alguien en particular, es también el deseo de Dios para nosotros, sus hijos. El apóstol Juan no hubiese orado ni escrito estas palabras si éstas no fuesen la voluntad general de Dios para cada uno de sus hijos. Juan no hubiese escrito esto si tenía que ver exclusivamente con Gallo. Si hubiera sido así, no figuraría en la Biblia, ¿verdad? Si estas palabras hubiesen sido dirigidas pura y exclusivamente a Gallo y si hubiesen sido válidas solo para él, no tendría sentido que figuren en la Biblia. Sin embargo, aquí tenemos un versículo que refleja la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos, para cada creyente, para cada amado en general. Así es precisamente como comienza esta carta. Cuando la Biblia se dirige al amado, se está dirigiendo a todos y a cada uno de los creyentes en particular. Es interesante acotar que en la primera frase de esta oración aparece algo que lamentablemente en muchas de nuestras versiones no fue traducido correctamente. Cuando Juan ora por Gallo diciendo: deseo que seas prosperado en todas las cosas, lo que en realidad le está diciendo, de acuerdo al original, es: deseo que seas prosperado por sobre todas las cosas. Si vamos al texto original griego, vamos a encontrar que la palabra peri, la cual se traduce aquí como la preposición en, tiene un significado muchísimo más amplio. Este término indica, entre otras muchas cosas, exceso, más allá, o carácter completo, total, todo. En la versión King James en inglés aparece exactamente así, cuya traducción literal en español sería: amado, yo deseo que tú seas prosperado por sobre todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios nos dice que por sobre todas las cosas su deseo es que nos vaya bien, que seamos prosperados y que tengamos bienestar. Esa es su voluntad para sus hijos, por sobre todas las cosas, por encima de todo. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Por otra parte, dado a que Él es un Dios bueno, no puede ser de otra manera, ¿verdad? El ser humano trata de minimizar, reducir o rebajar esto porque no cree 100% en un Dios bueno. Tengo buenas noticias para ti. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Y por esa razón, tú estás a punto de experimentar algo bueno de su parte.
Aleluya. Dios es un Dios bueno. Esa es su naturaleza. Y es por eso que Él desea, por sobre todas las cosas y por encima de todo, que nos vaya bien, que tengamos un cuerpo sano, así como nuestro ser interior, nuestra alma es prosperada y está también sana. La voluntad de Dios para ti y para mí es que nos vaya bien y que seamos prosperados en todo sentido. Estoy seguro que vamos a experimentar incremento, repunte y crecimiento en este año que acabamos de comenzar. ¿Sabes cómo se manifiesta este incremento? Por ver. ¿Sabes cómo se produce el cambio? Por mirar. En nuestra enseñanza anterior habíamos visto que cuando miramos cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando le miramos a Él, somos transformados a su imagen. O sea, la transformación y el cambio se produce por ver a Jesús. Esa es la verdadera transformación. Todo lo que intentemos por nuestros propios medios no va a producir ningún resultado positivo. Seguramente ya habrás aprendido por la experiencia. Por eso ahora miramos a Jesús y somos transformados en su misma imagen. Ahora vamos a considerar un pasaje que, aunque es bastante conocido, pero que tal vez por ser tan preciso y acertado, no hemos reconocido la real magnitud de su sentido. Este pasaje tiene que ver con las palabras que proclamó Juan el Bautista al ver a Jesús y se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El término he aquí en el idioma griego significa percibir, reconocer, saber, ver, comprender, conocer, entender, mirar. Juan el Bautista proclama: Mira, ahí viene el Cordero de Dios. Esta es una tremenda declaración. En otras palabras, él estaba declarando: mirad, ved, Jesús es la primicia de Dios. Esta declaración o tremenda proclamación que hizo Juan el Bautista tiene un significado muchísimo más profundo del que hemos pensado hasta ahora. Cuando Juan el Bautista ve por primera vez a Jesús, proclama o declara que Él es el regalo de Dios para la humanidad. Este es el verdadero significado de la frase: He aquí el Cordero de Dios. La primicia divina para la humanidad se manifiesta en la persona de Jesús. Esto es lo que Juan declara con sus palabras. En la versión de la Biblia que yo poseo, en sus comentarios de estudio, hay una aclaración al margen que me indica la correlación de estas palabras que expresa Juan el Bautista aquí con el pasaje de Éxodo capítulo 13, los versículos 12 y 13. Vamos a leer juntos entonces ese pasaje. Versículo 12. Dedicarás al Señor todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos que eran del Señor. Estas son las llamadas primicias. Las primicias siempre le pertenecen a Dios. Dios le había dado estas instrucciones al pueblo de Israel. Todo primer animal que naciera, la primicia de una especie, debía ser dedicada a Dios. Cuando Juan el Bautista declaró: He aquí el Cordero de Dios, estuvo diciendo que Jesús es la primicia divina para la humanidad. Observemos el versículo siguiente, versículo 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás el primogénito de tus hijos. En la primera frase de este versículo se hace mención por primera vez en la Biblia de la palabra cordero. Esto estaba relacionado con la consagración de los primogénitos.
y un animal impuro debía ser redimido por un cordero. El asno, bajo la perspectiva de la ley en el antiguo pacto, era considerado un animal impuro. En la ley estaba determinado cuáles eran los animales puros y cuáles los impuros. El cordero siempre era considerado un animal puro. Con su declaración, Juan el Bautista estuvo diciendo: mirad el cordero puro y santo de Dios. El cordero es siempre un animal puro y precisamente por su pureza e inocencia posee la capacidad de poder redimir a un animal impuro. Por esa razón dice aquí que todo primogénito de asno debía ser redimido por un cordero, para que este primogénito de asno, el cual era considerado impuro, pudiese llegar a ser puro, y por lógica consecuencia los otros asnos que naciesen más tarde también debían ser redimidos por un cordero. En otras palabras, un cordero debía ser sacrificado para la redención del animal impuro. Por eso dice aquí: todo primogénito de asno redimirás con un cordero. En el Nuevo Testamento el término redimir es sinónimo de salvación. El versículo sigue diciendo: y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás el primogénito de tus hijos. La redención por medio de un cordero era válida tanto para los animales como para el ser humano. ¿Puedes ver el paralelo que existe entre los dos pasajes? Volvamos a considerar las palabras de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios es el único capaz de redimir toda impureza y todo pecado de la humanidad. La impureza es redimida por la pureza. La impureza es redimida por la pureza. Nosotros, como seres humanos, somos imperfectos e impuros por naturaleza, pero Jesús nos redime otorgándonos su pureza y santidad. Jesús, por medio de su obra de redención, quitó nuestra impureza y nos dio su santidad. Jesús purificó lo que era impuro. Jesús, por medio de su obra en la cruz, hizo posible la redención de toda la humanidad. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Con la entrada del pecado en el mundo, el ser humano perdió la gloria divina que una vez había tenido. Antes de su caída en el pecado, Adán poseía la gloria de Dios. Después del pecado la perdió. Pero qué maravillosa la expresión de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita, o sea, redime el pecado del mundo. Cuando él está proclamando estas palabras, tiene en su mente la situación descrita en el libro de Éxodo. Él se da cuenta que este Cordero Santo de Dios tiene la capacidad de redimir toda impureza. Eso es lo que él pensó cuando dijo estas palabras. ¡Aleluya! Con esta declaración, Juan el Bautista estuvo definiendo el rol de Jesús. Él estuvo declarando que Jesús es la primicia divina para toda la humanidad. Con esta declaración, él estuvo diciendo: mirad, he aquí la primicia divina que tiene la capacidad de redimir. Con estas palabras, Juan el Bautista definió la función para la cual Jesús vino al mundo. Jesús es el primogénito de Dios. De acuerdo a la ley, un primogénito puro y limpio debía ser sacrificado para poder redimir a aquel que era impuro. El primogénito de un animal impuro debía ser redimido por el primogénito de un animal puro. Esto habla tipológicamente de lo que Jesús es para la humanidad. En Santiago 1:18, la Biblia nos dice lo siguiente: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios denomina a su iglesia, a nosotros los creyentes, sus primicias. Nosotros éramos impuros, pero por medio de la redención de Jesús pasamos a formar parte de las primicias de Dios.
Nosotros éramos impuros, pero Él nos hizo puros y ahora Dios nos denomina sus primicias. Por eso Juan el Bautista exclamó: mirad, he aquí el Cordero de Dios que va a ser sacrificado por la humanidad. Teniendo en cuenta esto, Jesús es el diezmo o la primicia divina. Jesús es ese primer Cordero limpio, puro e inocente, que fue sacrificado para nuestra redención. En Romanos 8:29, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es nuestro primogénito y Él es también la dádiva divina para la humanidad. Él es el primogénito entre nosotros y por eso estamos limpios. Por lo tanto, es imposible que perdamos nuestra pureza o justificación, porque esto no depende de nuestro mérito o comportamiento, sino de aquel que nació primero. Aleluya. La pureza es definida de acuerdo al que apareció primero. La pureza y la santidad tienen que ver con aquel quien fue sacrificado primero por los impuros. La teología cristiana siempre nos ha dicho que somos nosotros quienes tenemos que hacer méritos para ganarnos nuestra santidad, y que también somos los responsables de cuidarla para no perderla. Esto contradice completamente el principio de la primogenitura, porque de acuerdo a la palabra de Dios, el primer cordero limpio que era sacrificado purificaba automáticamente todo el resto. Independientemente de la cantidad de animales que naciesen después, todos habrían de ser automáticamente bendecidos por el hecho de que el primero había sido purificado por el Cordero inmolado en su lugar. ¿No es maravilloso esto? Nuestra pureza no depende de nuestro comportamiento, sino de nuestro primogénito. Y esta es precisamente la declaración de Juan el Bautista. Esto es lo que él vio en la persona de Jesús. En la realidad, el principio básico del diezmo, nuestra primicia, es el primado de Jesús. Él es el diezmo y a la misma vez la primicia para toda la humanidad, para toda la humanidad. ¿Recuerdas la historia de Caín y Abel? Caín y Abel. Estos eran hermanos y ambos presentaron una ofrenda a Dios, ¿verdad? Los dos presentaron una ofrenda. Sin embargo, estas eran diferentes entre sí. Caín, quien era labrador, trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. La Biblia nos dice que Abel era pastor de ovejas. En Génesis 4, 4 y 5 leemos: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, pero la razón por la cual ésta no fue aceptada por Dios no era porque estaba compuesta de vegetales, sino porque no era una primicia. Sin embargo, la ofrenda de Abel fue aceptada porque él ofreció el primogénito de sus ovejas, y esto indicaba hacia Jesús, quien es el primogénito. ¿Por qué precisamente el primogénito de sus ovejas? Porque este era el primer indicativo hacia la persona de Jesús, quien es el primogénito de Dios. Esta fue la razón por la cual la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios. Abel y su ofrenda nos hablan proféticamente de Jesús,
el cordero inmolado, el cordero inmolado. Por eso se menciona aquí el término oveja. En algunas traducciones aparece incluso aquí la palabra cordero. Esta acción señala hacia Jesús y su obra en la cruz. Esta fue la razón por la cual la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios. En otras palabras, Abel presentó a Jesús como ofrenda. Esa es la diferencia entre estas dos ofrendas. Caín no presentó a Jesús como ofrenda, sino el fruto de su propio trabajo. En nuestra próxima enseñanza vamos a ver que aunque Caín también hubiese tenido la posibilidad de presentar a Jesús como ofrenda, se decidió por hacerlo de otra manera. Caín y Abel representan a la humanidad. Por un lado, aquellos que aceptan a Jesús y por el otro, los que lo rechazan. Caín tuvo la oportunidad de presentar un cordero como ofrenda, pero decidió hacerlo a su manera. Dios le proveyó el cordero para la ofrenda, pero él no hizo uso del mismo. Él se negó a aceptar el cordero y decidió presentar una ofrenda que tenía que ver con su esfuerzo personal, con la obra de sus manos. Esa es la razón por la cual su ofrenda fue rechazada por Dios. Sin embargo, Abel ofreció el primogénito de sus ovejas. Abel presentó a Jesús como ofrenda. Abel presentó la primicia de su ganado, y esto nos recuerda al diezmo. Veamos otro aspecto interesante. ¿Por qué es que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec? Jesús aparece en forma humana en el Antiguo Testamento en la persona de Melquisedec. Esto es lo que se llama preencarnación. Jesús se hace carne y desciende a la tierra recién en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento aparece en forma humana, esporádicamente en algunas ocasiones especiales. Cuando la Biblia habla del ángel del Señor que se les apareció a determinadas personas, se está refiriendo a Jesús, quien se hizo visible en cuerpo humano antes de su llegada a la tierra. Una de esas apariciones en cuerpo humano antes de su llegada a la tierra en el Nuevo Testamento es precisamente Melquisedec, una preencarnación o cristofanía. Esto es lo que se llama cristofanía. Es la aparición temporal de Jesús sobre la tierra antes de su nacimiento virginal. Melquisedec o Jesús preencarnado se presenta delante de Abraham y éste le da sus diezmos. A propósito, esta es la primera ocasión en que la palabra diezmo aparece en la Biblia. ¿Por qué no aparece antes? Por ejemplo, con Enoc o con Noé. ¿Por qué se menciona aquí la palabra diezmo por primera vez? ¿Por qué se menciona aquí a Melquisedec, este personaje que luego no vuelve a aparecer en la Biblia? Porque es una profecía en relación a Jesús, quien habría de llegar más tarde y quien es el diezmo divino para la humanidad. Debemos recordar siempre que de acuerdo a lo que vimos antes en la palabra de Dios, el primer nacido o primogénito es quien tiene la facultad de purificar el resto, de redimir a todos los que siguen, de salvar a todos los que vendrán después. Vamos a ir juntos al pasaje de Malaquías 3:10. Este es el famoso pasaje que la mayoría de los creyentes conocen en relación al diezmo. Allí leemos lo siguiente: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Debemos tener en cuenta que este versículo fue escrito cuando la ley de Moisés era todavía vigente. Seguramente que si sigues mis enseñanzas, me habrás oído decir que las letras Aleph
y Taf, la primera y la última del alfabeto hebreo, corresponden a las iniciales de Jesús. Él mismo dijo que es el primero y el último. Estas dos letras juntas que aparecen una y otra vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento siempre han quedado sin traducir. Los traductores de la palabra de Dios no entendieron el sentido de estas dos letras insertadas en los diferentes textos. Más tarde, Jesús mismo en el Nuevo Testamento nos da la explicación. El Nuevo Testamento revela las verdades escondidas en el Antiguo. Solo a través del Nuevo Testamento encontramos la revelación de las tipologías y simbolismos que el Antiguo Testamento presenta acerca de la persona de Jesús. En el Nuevo Testamento, y más específicamente en el libro de Apocalipsis, Jesús mismo, a través de los escritos de Juan, nos revela este misterio. Él dice que es el primero y el último, el alfa y la omega, las cuales son la primera y última letra del abecedario griego. Por tanto, Aleph Taf, la primera y última letra del alfabeto hebreo, tienen el mismo significado. Si Jesús dice que Él es el alfa y la omega, es también Aleph Taf. De allí pues, cada vez que estas dos letras juntas aparecen en algún texto del Antiguo Testamento, están señalando hacia la persona de Jesús. Podría decirse que Aleph Taf son las iniciales de Jesús y por lo tanto esta es su firma. Por eso, repito, cada vez que aparecen estas dos letras juntas en un texto del Antiguo Testamento y a las que los traductores no le encuentran significado, se está refiriendo a Jesús. Esto solo es posible notarlo en el texto hebreo original. Naturalmente que nuestras traducciones, tanto en inglés, español, alemán o cualquier otro idioma, esto no aparece. Precisamente en este pasaje que acabamos de leer, aparecen estas letras. ¿Sabes dónde están ubicadas? Al comienzo de todo e inmediatamente de la palabra traed. O sea, que si leyéramos este versículo directamente como está escrito en el original hebreo, sería así: traed el diezmo. Esto es Jesús al alfolí. Jesús Aleph Taf es el diezmo. Traed a Jesús el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Jesús mismo dijo: yo soy el pan de vida. Él también dijo: comed mi carne y bebed mi sangre. Comed mi carne y bebed mi sangre. Él es nuestro alimento y nuestro sustento. Él es nuestro alimento y nuestro sustento. Por eso aparecen aquí sus iniciales. Él es el diezmo. Dios fue el primero en dar el diezmo, entregándonos a Jesucristo. ¿No es maravilloso esto? Dios mismo fue el primero en dar el diezmo a la humanidad. Él nos entregó a Jesucristo primero. Él nos entregó a Jesucristo primero. ¿Cuál es el motivo por el cual damos hoy el diezmo? Porque Él nos dio el diezmo primero a nosotros. ¿Por qué es que podemos amar hoy? Porque Él nos amó a nosotros primero. Porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Por qué servimos o ministramos hoy? Porque Él nos ministró primero a nosotros. ¿Por qué damos o compartimos hoy? Porque Él nos dio primero a nosotros. Si consideramos las cosas desde esta perspectiva, el tema de dar el diezmo ya no es más un acto que tiene que ver con la ley. Cualquier otra opción estaría relacionada con la ley. Por ejemplo, tengo que dar el diezmo porque es una obligación y porque el predicador me ha dicho que si no doy el diezmo, estoy bajo maldición y le estoy robando a Dios. Esa forma de pensar tiene que ver con la ley. Mientras prediquemos la ley, vamos a tener resultados legalistas. Cuando la gente escucha el mensaje basado en la ley, dará el diezmo a causa de la presión y de la mala conciencia. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que fue Dios quien dio primero, las cosas son completamente diferentes. Podemos amar simplemente porque Él nos amó primero. En 1 Juan 4:19
leemos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tenemos la capacidad de amar porque Él nos amó primero a nosotros. Somos aptos para servir a otros porque Jesús nos ministró primero a nosotros. De la misma manera, entonces, podemos dar porque Él se dio a sí mismo primero. Esa es la perspectiva desde el punto de vista de la gracia. Jesús es el diezmo divino para la humanidad. La iniciativa parte de Dios mismo. ¿No es maravilloso esto? Él fue el primero en dar. Teniendo en mente las iniciales Aleph Taf, las cuales identifican a Jesús en el Antiguo Testamento, vamos a ir ahora al libro de Nehemías capítulo 10 y allí vamos a leer el versículo 38. Deseo mostrarte que estas iniciales aparecen allí también. En este versículo aparecen una vez más las letras hebreas Aleph Taf, las cuales, como acabo de decir, son las iniciales de Jesús en el Antiguo Testamento. Cada vez que encontramos estas dos letras juntas, las cuales son la primera y la última del abecedario hebreo, corresponden a la persona de Jesús, pues él mismo dijo que Él es el primero y el último. Leamos este versículo del libro de Nehemías. Y estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. La palabra diezmo aparece aquí 3 veces consecutivas, pero si leyéramos este pasaje en el idioma original hebreo, encontraríamos que además de esa particularidad, aparecen también las letras Aleph Taf delante de la palabra diezmo. Leamos otra vez este versículo. Y estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. De acuerdo a esto, los levitas debían traer el diezmo de sus diezmos. Eso es lo mismo que lo que hacemos nosotros como iglesia local, que damos el diezmo de nuestros diezmos. Es interesante notar que precisamente antes de la frase el diezmo del diezmo aparecen las letras Aleph Taf. En otras palabras, aquí está diciendo que los levitas debían entregar el diezmo de sus diezmos a Jesús. En el Antiguo Testamento, la gente sostenía con sus ofrendas y diezmos a la clase sacerdotal. Ellos entregaban sus ofrendas y diezmos para que los sacerdotes tuviesen la provisión que necesitaban, y los levitas, a su vez, entregaban a la casa de Dios el diezmo de los diezmos que recibían. Aquí hay un cuadro maravilloso. Cuando la iglesia recibe la provisión que necesita por medio de los diezmos, está en condiciones de retribuir su propio diezmo, Aleph Taf, a la misma. Cuando la iglesia tiene la provisión necesaria, está en condiciones de entregar a Jesús como diezmo, o sea, poner a Jesús como el centro de la misma. Esa era la tarea de los levitas, y esa es nuestra tarea hoy. La tarea del liderazgo de la iglesia es mostrarle a Jesús a la congregación. Cuando la iglesia recibe ese diezmo y cuando el liderazgo tiene toda la provisión que necesita, puede a su vez tomar el diezmo de ese diezmo y retribuirlo a la congregación en forma de una enseñanza y predicación fundamentada constantemente en la persona de Jesús. Cuando esto sucede, entonces hay alimento en la casa de Dios, pues Jesús es nuestro verdadero alimento. De esta manera, los creyentes reciben el alimento correcto que necesitan. Este cuadro del Antiguo Testamento nos muestra cuál es el plan divino de provisión y sustento para la
la iglesia. Lo maravilloso en todo esto es que, cuando el diezmo entra en las arcas de la iglesia, el liderazgo de la misma está en condiciones de poder entregar a su vez el diezmo, o sea, a Jesús. La preparación de una enseñanza o predicación demanda mucho tiempo. Cuando el pastor o predicador no puede dedicar el tiempo necesario al estudio de la palabra de Dios, debido a la cantidad de otras cosas que tiene que hacer, no está en condiciones de poder dar el alimento necesario a su congregación. Él no puede entregar a Jesús, quien es el alimento verdadero. En el versículo siguiente leemos: porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. El diezmo es el sistema divino de provisión para la iglesia, para que de esa manera ella misma esté en condiciones de retribuir ese diezmo entregando la revelación de la persona de Jesús y su obra en la cruz a los creyentes. ¿No es maravilloso esto? Dios es más listo y más inteligente que nosotros, ¿verdad? Dios sabe lo que hace. La premisa es siempre la misma. Jesús es el diezmo. Por eso en el versículo 38 aparecen las letras Aleph Taf, las cuales representan a Jesús, antes de la palabra diezmo. Los levitas, quienes recibían el diezmo, debían a su vez entregar el diezmo de los diezmos a la casa de Dios. De acuerdo al contexto hebreo de este versículo, los levitas debían entregar el diezmo de sus diezmos, lo cual representaba a Jesús, para que hubiese alimento en la casa de Dios. Significa primordialmente poner a Jesús en el centro, y no solo tiene que ver con nuestras cuentas bancarias cubiertas. Hay personas que pueden llegar a argumentar que llegamos demasiado lejos con esto, porque, hablando así, estamos entrando en el terreno de lo carnal y que esto solo hay que aplicarlo al terreno espiritual. Por supuesto que cuando hablamos del alimento en la casa de Dios, nos estamos refiriendo primordialmente a Jesús, pero esto tiene además una aplicación natural. No tiene nada de malo que la casa de Dios cuente con las finanzas suficientes y que las cuentas bancarias estén cubiertas. No hay nada de carnal en ello. Por supuesto que el aspecto espiritual es el primordial, pero no tiene nada de malo decir que tener las cuentas bancarias cubiertas y contar con la provisión financiera necesaria para todas las necesidades es algo bueno. No podemos obviar nuestras responsabilidades naturales. Por ejemplo, si el tesorero de la iglesia recibe una llamada telefónica del banco por una factura que no se ha pagado en término, no puede contestar: "Oh, nosotros no creemos en eso", porque desde nuestro punto de vista eso es algo carnal. Sería ridículo dar una respuesta semejante, ¿verdad? Tratar de espiritualizar eso o buscar excusas para postergar el pago sería más carnal todavía, ¿no les parece? Por eso la expresión tener alimento en la casa de Dios se refiere primordialmente a Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Todos nuestros acreedores están hambrientos por cobrar sus cuentas. Ellos tienen derecho a recibir el pago que les corresponde, y tener lo suficiente para pagar lo que debemos es el mejor testimonio que podemos dar al mundo. Por esa razón, aunque no tiene nada de malo decir que aquí también está incluido lo material, el alimento en la casa de Dios se refiere primordialmente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el pan de vida y nuestro verdadero alimento. Ese es el sistema divino de provisión para la iglesia. Cuando los líderes reciben el diezmo natural, están en condición
provisión es de retribuir el diezmo espiritual a su congregación. Este es el sistema divino genial. La última frase del versículo 39 de Nehemías capítulo 10 aparece en algunas versiones de la siguiente manera: no descuidaremos por negligencia la casa de nuestro Dios. En otras palabras, el no abandonar o no descuidar la casa de Dios quiere decir que allí no debe faltar nada de lo que se necesite. Nuestro deseo es que no falte nada en la casa de Dios. Por eso aquí se refiere a las ofrendas que han de ser llevadas a las cámaras del tesoro, de los utensilios del santuario, de los sacerdotes que ministran, de los porteros, de los cantores, etc. Este es el sistema divino de provisión para la iglesia. El deseo de Dios es que su casa no tenga falta de ningún bien, ni en cuanto a lo financiero, ni en cuanto a la gente para ministrar en los distintos ámbitos. El sistema de Dios es verdaderamente maravilloso. Sin embargo, su deseo primordial es que Jesús sea puesto siempre en el centro. Cuando comprendemos que Jesús es el diezmo divino, que Él es el primogénito entre nosotros, podemos dar el diezmo de manera voluntaria y no legalista. Damos el diezmo en agradecimiento a lo que Él nos entregó primero. Amamos porque Él nos amó primero. Servimos porque Él nos sirvió primero a nosotros y damos porque Él nos dio primero a nosotros. En Mateo 10:8 leemos lo siguiente: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto es gracia. Aquí no dice de gracia recibisteis, ahora estáis obligados a dar. No, por el contrario, hemos recibido de gracia y por eso damos de gracia. Alabado sea el Señor. Cuando ves cómo el Señor ha entregado todo por ti, ¿no te parece que sería bueno que tomaras un compromiso económico en relación a tu iglesia local? No se trata que des por obligación, ni porque lo diga yo, sino simplemente por agradecimiento. No necesitas comenzar dando el diezmo o 10% de tus entradas. Tal vez el primer paso para empezar a dar sea solo el 5%, pero lo importante es que te comprometas a apoyar con tus finanzas a tu iglesia local. No te preocupes si no puedes comenzar dando el diezmo. No des en forma legalista. Comienza a dar de acuerdo a las medidas de tus posibilidades. Ese será siempre un buen comienzo, para que de allí en más puedas ir aumentando. El tema del diezmo es uno de los más grandes misterios divinos, porque Jesús es el diezmo. El Antiguo Testamento no nos da esta revelación, sino que es recién el Nuevo Testamento el que define a Jesús como el primogénito. Por esa razón es que digo que el tema del diezmo es uno de los más grandes misterios divinos. Son muy pocos los creyentes que tienen esta revelación. Solo cuando se tiene la revelación del profundo significado del diezmo es cuando se da por convicción. Cuando recibimos esta revelación nos damos cuenta que no hay nada malo en apoyar financieramente a nuestra iglesia local y a nuestro ministerio, y damos con generosidad porque Dios nos dio generosamente también. ¡Qué maravillosa revelación de este gran misterio! Posiblemente nunca antes hayas escuchado decir que Jesús es el diezmo divino. Tal vez no hayas oído antes que Jesús es el primogénito. Si no fuera por el sacrificio de Cristo, no podríamos haber sido purificados. Él es el Cordero perfecto que nos purificó completamente. Amén.